Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo webinar, el segundo webinar de la División de Educación General, específicamente de Educación Especial, ¿ya? Y hoy día vamos a dar inicio al segundo webinar, que es la protección de los derechos de párvulos y estudiantes autistas en el espacio educativo en el marco normativo vigente. Para este webinar tenemos un invitado especial que es Aarón Sandoval, encargado de la unidad normativa de la Superintendencia de Educación. Si quieres puedes saludar, Aarón. Hola Tamara, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea un tiempo de mucho aprendizaje para todos. Muchas gracias, Aarón. Y también contamos con la presencia de nuestra querida Marcela Villegas, ¿cierto? Que es profesional del equipo de atención a la diversidad del Mineduc. Hola Tamara, Aarón, gracias por aceptar la invitación a todos y todos que nos acompañan. Esta es una bonita forma de conmemorar el 2 de abril, trabajando por los derechos de las personas autistas en educación. Así que esperamos una buena tarde. Súper, muchas gracias. Bueno, para partir este webinar quisiéramos iniciar con una breve contextualización sobre los días internacionales. En primer lugar, son una oportunidad para sensibilizar a las comunidades sobre temas de interés, tales como derechos humanos, salud, desarrollo sostenible, entre otros, pero también tiene el objetivo de llamar la atención, ¿cierto?, de los medios de comunicación para dar a conocer los desafíos que no están resueltos y que precisan de medidas políticas concretas. Entonces, hoy día es el Día Nacional e Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora desde el 2016 en nuestro país, tras la resolución del Congreso de la República de Chile, luego de una larga y sensible demanda de la sociedad civil organizada por iniciar un camino hacia una política pública que asegurara la concreción de los derechos para las personas autistas a lo largo de todo su ciclo vital y en todos los ámbitos de desarrollo. En ese contexto, el 2 de marzo del 2023, nuestro presidente, don Gabriel Boric, promulga la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión de las personas autistas para una atención integral, la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y también de la educación. En el ámbito educativo, esta norma compromete al Ministerio de Educación a generar las condiciones adecuadas, propicias, para asegurar y equiparar las oportunidades de acceso, participación, permanencia y progreso del estudiantado autista en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Desde, desde la estrategia del fortalecimiento de comunidades educativas cada día más inclusivas. En todo este marco, en todo este contexto, la reciente emisión de la circular trabajada en conjunto con la División de Educación General, específicamente Atención a la Diversidad, y la Superintendencia de Educación, se emite, ¿cierto?, la circular número 586 de la Superintendencia de Educación, que viene a resguardar los derechos de las y los estudiantes autistas en educación. Y desde el Ministerio hemos querido conmemorar este día tan significativo para la sociedad civil y para las agrupaciones de padres y cuidadores de personas autistas, entregándoles esta información tan relevante y pudiendo conversar sobre este hito y sobre la circular recientemente disponibilizada en el sistema. ¿Ya? Eh, y comentarles que antes de partir, que este webinar tiene una capacidad para 1000 personas, todavía no llegamos a ese tope, pero en el caso de que no puedan ingresar todos, mañana va a estar subido al sitio de YouTube del Ministerio de Educación.
para introducir el tema, Aarón, nos gustaría que nos pudieras contar cómo nace y cuáles son los propósitos y alcances de la Circular 586. Pero antes quisiéramos mostrarle un video que refleja muy bien todo este proceso de la construcción de la circular y también del despliegue de estrategias que se han establecido desde la DEC. Autismo, condición, identidad y cultura. En el marco de la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión y protección de los derechos de las personas autistas, el Ministerio de Educación se compromete a brindar una educación inclusiva de calidad y a resguardar sus trayectorias educativas, asegurando el acceso, la participación y el aprendizaje, así como espacios educativos libres de violencia y discriminación, tanto en establecimientos públicos como privados. Para ello, el Ministerio de Educación debe promover la sensibilización y formación docente y el acompañamiento a profesionales y asistentes de la educación para apoyar los procesos educativos inclusivos y ajustar los dispositivos de gestión pedagógica y curricular a una perspectiva inclusiva. Avanzar hacia comunidades educativas más inclusivas y democráticas implica conocer las características y necesidades de todos y todas sus integrantes, considerando también las neurodivergencias presentes en el aula, que tanto contribuyen a la generación de actitudes respetuosas y prácticas pedagógicas innovadoras. En los últimos 20 años se ha desplegado un valioso conocimiento y progresivo respeto hacia todo tipo de diferencias, considerando que ser diferente es parte de la naturaleza humana. El colectivo de personas neurodivergentes, en particular de las personas autistas, no es la excepción y también ha sido parte de una creciente demanda reivindicatoria respecto de sus derechos humanos. En paralelo a este proceso, el concepto del autismo también ha evolucionado. El primer modelo explicativo del autismo se enmarcó en un enfoque médico tradicional, entendiéndolo como un trastorno del sistema nervioso central, con restricciones biológicas que generan limitaciones funcionales, especialmente a nivel de la comunicación social y flexibilidad mental. Favorablemente, la perspectiva sobre el autismo ha transitado hacia un modelo más respetuoso de la persona y su diversidad, conocido hoy como modelo social de apoyos. En este modelo, lo esencial es mitigar las barreras que enfrenta la persona para desplegar su plena participación social, resguardar su bienestar y la concreción de su proyecto de vida. Este modelo enfatiza la necesidad de realizar ajustes razonables en el entorno de las personas autistas para garantizar el pleno ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos humanos. Actualmente, comprendemos la neurodivergencia como un término que describe a las personas con un funcionamiento cerebral atípico dentro de la neurodiversidad. Es el momento de escuchar, aprender y valorar las voces autistas para avanzar hacia la construcción de espacios educativos cada vez más inclusivos, seguros y democráticos. Esperemos que les haya gustado este video. Y bueno, ahora retomamos con Aarón Sandoval con la primera pregunta, ¿cierto? Y que señalaba que queríamos que nos contaras cómo nace, ¿cierto?, este trabajo articulado con nuestra división, cómo nace, ¿cierto?, también la circular, cuáles son sus propósitos, objetivos y el alcance que ha tenido la circular de la superintendencia. Muchas gracias, Tamara. En parte muy importante dentro
de la tramitación, o más bien de cómo implementamos este tipo de normas en el sistema educativo, eh, se originan precisamente en la ley de autismo, la ley 21.545, la ley que se publicó hace ya más de un año, en marzo del año 2023, en que inmediatamente en el mundo educacional, especialmente en la Superintendencia de Educación, nos llamó la atención que venía un capítulo completo dedicado a educación, y la primera pregunta inicial fue, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Es una ley que es suficiente para fiscalizar, que es finalmente lo que realiza en esencia la Superintendencia de Educación, o necesitamos algo más? Estábamos en ese trabajo, en ese análisis, y por supuesto saltaban a la vista algunas necesidades muy puntuales de aterrizar un poco la ley. Porque, por ejemplo, una de las obligaciones que establece para los establecimientos educacionales es adecuar los reglamentos internos, los instrumentos de gestión, e inmediatamente la consulta es, ¿qué significa eso? ¿De qué manera podemos exigir que los ajusten? Estábamos precisamente en todas esas discusiones, en el diálogo, para ver cómo podíamos dar una bajada un poco más concreta, y nos llega una invitación de parte de la División de Educación General para formar parte de la mesa de trabajo de implementación de la ley de autismo en el sistema educativo. Una mesa transversal con participación de personas de las organizaciones de la sociedad civil, personas autorrepresentadas desde el mundo del autismo, desde los establecimientos educacionales, coordinadores PIE, profesores, asistentes de la educación, en fin, una mesa multidisciplinaria que ayudó mucho a poder visibilizar las necesidades más concretas que se tenían. Efectivamente, eh, creo que ya habían comenzado a decirlo en el chat. Una de las preguntas habituales es, ¿esta ley viene sin recursos, sin plata directa para los establecimientos educacionales? Pero la mirada junto a las organizaciones de la sociedad civil nos ayudó a dar una vuelta y buscar, bueno, qué es lo que podemos implementar con los recursos que hoy día tienen los establecimientos. En ese sentido, entonces, se comenzó a trabajar la circular, eh, como decía, tratando de dar una aplicación práctica a estos principios generales que traía la ley, que por cierto son muy importantes, pero que siempre necesitan algo más concreto para todas las personas. Eh, Estábamos entonces en ese trabajo, y también nos enfrentamos a un siguiente desafío. Seguramente vamos a comentar un poco más de eso en general. La ley de autismo, si bien es una ley que tiene un propósito educativo en una de sus partes, no es la única ley que regula la inclusión en nuestro sistema educativo chileno. Tenemos muchas otras normas, tenemos la ley de inclusión, tenemos el decreto 83, el decreto 67, quienes trabajan en el mundo de la educación los conocen muy bien, y por lo tanto decíamos, bueno, ¿de qué forma enlazamos el contenido de la ley de autismo, la regulación que requiere ser aterrizada, por decirlo así, con todo el relato que ya tiene el sistema educativo en materia de inclusión? Y en ese sentido fue que nosotros finalmente optamos por trabajar en una circular que tiene un doble carácter y que para nosotros es muy relevante destacar. Eh, Tiene una parte que es esencialmente regulatoria, que es cómo aterrizamos estos mandamientos de la ley nueva respecto de los reglamentos internos, respecto de los permisos que se dan a los padres para concurrir ante emergencias. En materia de capacitaciones también establecemos algunas reglas, pero no nos quisimos quedar solo con eso, sino que procuramos generar un documento que compile también muchas otras normas que existen en el sistema educativo, en materia de acceso, en materia de progreso, de permanencia en los establecimientos educacionales. Procuramos generar un instrumento marco que nos ayude a comprender de qué forma todas estas normas, que son muchas y son muy dispersas, se articulan, se unen para finalmente seguir avanzando en construir comunidades educativas inclusivas. Entonces, en ese sentido, configuramos una circular que tiene un carácter compilatorio y que también tiene un carácter regulatorio. Eso es importante para todas las personas que están escuchando. Cuando vean la circular, se van a fijar que en muchas secciones está lleno de pie de página
son más de 80 pies de páginas que tienen la circular. Y eso es porque cada vez que nosotros estábamos citando otra norma que ya existe en el sistema educativo, la señalamos, la anotamos al pie de página. Por ese motivo, eh, cuando la lean, procuren ver, bueno, esto significa que ya viene de otra parte, no es un invento de la superintendencia a través de esta circular, y si hay otras partes que sí son regulación nueva. Pero más allá de esto estructural, un aspecto que me importaría destacar, Tamara, es que finalmente nosotros comprendemos que este instrumento, así como la ley y así como en general las otras normas del sistema educativo, son herramientas con que contamos, pero que tienen un propósito, que es precisamente avanzar hacia construir comunidades educativas inclusivas. Y en ese sentido, en la parte introductoria de la circular hacemos una declaración de principios que a nosotros nos parece clave en la forma en que se configura la circular. Ahí señalamos que finalmente la construcción de comunidades educativas verdaderamente inclusivas va más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos que exige la normativa de educación. La normativa educacional en general, no solo en autismo, pone pisos, pone mínimos en lo básico para poder atender algo. Pero que las comunidades educativas sean verdaderamente inclusivas, esto va mucho más allá de que se establezcan o que se cumplan estos requisitos mínimos, sino que en realidad estamos procurando avanzar en un cambio de paradigma que involucre a toda la comunidad educativa. Y eso se tiene que plasmar, por supuesto, en los instrumentos de gestión, en las acciones concretas del cuerpo y en las acciones concretas de toda la comunidad educativa. En ese punto, nosotros hemos sido muy enfáticos y tenemos que siempre reiterarlos. Hay establecimientos educacionales que podrían cumplir al pie de la letra todo lo que dice la circular, pero en el fondo solo sería un cumplimiento formal y no sería en comunidades educativas verdaderamente inclusivas. Mientras que hay otras que en su accionar, en su día a día, sí son comunidades que son inclusivas, que pueden incluso de repente cometer errores procedimentales respecto de lo que se exige en la circular. La idea siempre es que se pueda cumplir, que eso se pueda mejorar, que las escuelas, los liceos sigan avanzando, pero finalmente, como digo, que las comunidades educativas sean inclusivas va mucho más allá de lo que estamos señalando nosotros en la circular. Muchas gracias, Aarón, por esta introducción. A continuación me gustaría que Marcela nos comentara de qué manera se colaboró en la circular y las implicancias que ha tenido esta circular en las comunidades educativas, el impacto real que ha tenido la presentación de la circular de la CIE. Ya, muchas gracias Tamara y Aarón por darme esta introducción. Algunas cosas que decir y precisar a las personas que nos acompañan hoy día. Primero, que la ley de autismo es una ley que viene demandada desde la sociedad civil, ¿ya? Y eso es muy importante porque, tal como dice Aarón, la necesidad de un cambio cultural respecto de la neurodivergencia en general y del autismo en particular implica transformaciones culturales que van a costar. Ya son desafíos país, no es un desafío de una norma en particular, esencialmente la ley de autismo, porque hay otros colectivos que han sido vulnerados a lo largo del tiempo por, por décadas, y de ellos hemos ido aprendiendo que el avanzar en la concreción de derechos implica transformaciones profundas que se ayudan a partir de la norma, que son herramientas y recursos para hacer cambios culturales, pero finalmente va a pasar tiempo para que se pueda concretar ese cambio cultural. Ahora, como la ley de autismo viene demandada durante 10 años por la sociedad civil, claramente no pertenece a un ministerio en particular, es una ley marco que viene a resguardar los derechos de las personas autistas en distintos ámbitos, ¿ya? Y no hay más estudiantes autistas porque haya ley de autismo, es un poquito al revés. La ley de autismo aparece como una necesidad de una política pública por la gran cantidad de estudiantes autistas que había en el sistema educativo nacional. Estamos hablando de una prevalencia internacional de 1 en 36 estudiantes, y en Chile el único estudio que tenemos al respecto de la Universidad de Chile del 2021 habla de 1 en 51. Entonces, obviamente que hay una tensión de una neurodivergencia presente en las aulas y que la ley de autismo viene de alguna manera a mitigar.
creo que lo más importante del trabajo que se ha desarrollado hasta ahora es el diálogo, ¿ya? El diálogo participativo que hemos sostenido con la sociedad civil, representada en agrupaciones muy emblemáticas como la Federación Nacional de Autismo, FENAUT y MILA, la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, con los gremios profesionales, colegios de profesores, colegio de asistentes técnicos de la educación y asistentes profesionales, colegios de psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionales. Ha habido una conversación permanente y por lo tanto no es una norma que surja solamente de la idea de un grupo de profesionales o de un grupo de abogados que intenta mandatar algo, sino que en el fondo es ponerle sentido, darle sentido y orientación fiscalizadora a una ley que es bastante amplia, ¿ya? Entonces creo que el mayor aporte fue invitar a todos estos organismos del Sistema de Aseguramiento de Calidad, el SAC, la Agencia de Calidad, la Superintendencia, los distintos organismos y distintos equipos de la División de Educación General, con la sociedad civil en la misma mesa, con todas sus demandas, con todas sus molestias, todas sus trayectorias, con mucha frustración, a conversar. Y en esa conversación van surgiendo sentidos, y esos sentidos se tienen que concretar en las escuelas. Y esa concreción en las escuelas tiene que ver con la resignificación del cómo enfrentamos las necesidades educativas especiales permanentes, dicho en lenguaje decreto 170, y cómo avanzamos a que ese lenguaje no nos restrinja principalmente en construir comunidades educativas más inclusivas. Ahora, efectivamente la ley demandada por la sociedad civil mandata al Ministerio de Educación en artículos que la superintendencia interpreta, lee muy bien y establece con claridad ciertas orientaciones técnicas respecto a la respuesta pertinente al estudiantado autista. ¿Ya? Quiero decir que uno de los mayores impactos que ha tenido es el tema del acompañamiento emocional y conductual que vamos a ver en algunos minutos más. Es decir, el entender que el estudiantado autista, por su condición, su identidad, su despliegue, presenta una vulnerabilidad neuropsicológica que lo hace susceptible a situaciones de regulación emocional, es un cambio cultural, porque por mucho tiempo ha sido interpretado como mal enseñado, somos complacientes con ellos y ella, es manipulador, un montón de adjetivos que son muy dolorosos para las familias que tenemos hijos e hijas autistas. Y por lo tanto, cuando se establece con claridad, con certeza, más allá de un paradigma teórico, los estudiantes autistas, los párvulos autistas, requieren de acompañamientos emocionales y conductuales porque biológicamente son más vulnerables, así como un sordo no escucha, un ciego no ve. La persona autista tiene una vulnerabilidad emocional que se traduce en la conducta. Y por lo tanto creo que ha sido de los grandes impactos que ha tenido en las comunidades educativas, porque es visualizar las cosas de otra manera, ¿ya? No tiene glosa presupuestaria porque nosotros tenemos comprometidos ya los recursos para el estudiantado con necesidades de apoyo, que es la glosa para los programas de integración escolar y la ley CEP. Por lo tanto, la idea es fortalecer esos recursos financieros, humanos y técnicos, para poder responder a los estudiantes autistas que hay en las aulas, pero no solamente a los estudiantes autistas. Esta ley tiene una perspectiva bastante amplia de que viene a fortalecer un sistema educativo inclusivo, independientemente del reconocimiento de la existencia de escuelas especiales. Pero la transformación profunda es entender que lo natural no solamente es ser diferente, lo natural es que tenga 2 o 3 estudiantes autistas en el aula. ¿Por qué? Porque la prevalencia ha subido. ¿Por qué? Porque hay razones epigenéticas que se están estudiando que respaldan esta prevalencia más allá de la amplitud del diagnóstico. La prevalencia sube en Chile, sube en Japón, sube en Estados Unidos, sube en Inglaterra, en Colombia, en Perú, y eso significa sistemas educativos y de salud tensionados. ¿Cómo entonces podemos avanzar en esa tensión? Bueno, con un diálogo, con una fiscalización, con unas orientaciones técnicas, con todo lo que implica hacerse cargo de chilenos y chilenas, migrantes o no,
que presentan una condición distinta. Y eso es lo natural. Con 1 en 36 es muy difícil que hoy día en un establecimiento educativo no hayan 2 estudiantes autistas y haya una niña autista que no me he dado cuenta que es autista porque es niña y el diagnóstico está subestimado. ¿Ya? Por lo tanto, la circular nos convoca a generar mejores orientaciones técnicas para las comunidades educativas, fortalecer la formación docente y establecer un diálogo colaborativo entre todos y todas, porque este desafío no es de una comunidad educativa, no es de una norma, no es de un coordinador PIE, es de toda la escuela, de todo el liceo, de todo el jardín infantil. Clarísimo, Marcela. Bueno, y para ya dar inicio a las preguntas que han ido surgiendo en los territorios, vamos a partir con la primera que va dirigida a Aarón y que tiene que ver con el sistema de admisión escolar, ¿cierto? El conocido SAE, y que opera, ¿cierto? Que ya una vez que se asigna un establecimiento educacional al estudiante, de acuerdo a los procedimientos que rigen en el sistema de admisión escolar, este no podrá negarle la matrícula aludiendo a la presencia de algún tipo de necesidad educativa especial, ¿cierto? En este caso, permanente. O que requiera apoyos de carácter transitorio o permanente. En estos casos, el establecimiento debe matricular y tomar medidas tendientes a su inclusión. Sí, para dar un poco de contexto, decíamos, cuando hacíamos referencia a la existencia de normas anteriores en materia de inclusión, la ley de inclusión, uno de sus aspectos centrales fue el fin a la selección en los establecimientos educacionales subvencionados. Dentro de esto se implementó el sistema de admisión escolar y resulta muy interesante que dentro de las disposiciones del sistema de admisión escolar se contempló que finalmente sean los padres quienes deciden qué establecimiento es el que quieren para sus hijos, independiente de la forma en que luego resulta la asignación. Y en ese sentido no existe ningún tipo de limitación respecto a la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales que ingresan a un establecimiento o no. Ahí existía una confusión normativa respecto de las normas de PIE, que establecen 2 estudiantes permanentes. Ese no es un límite de estudiantes que pueden ser atendidos por el establecimiento, sino que tiene que ver con la percepción de la subvención. Y al contrario, los establecimientos educacionales se encuentran obligados a matricular a los estudiantes y a tomar todas las medidas tendientes a su inclusión. Eso es una mención que aparece en la regulación del sistema de admisión escolar, también aparece en la Ley de Garantías de la Niñez, lo replicamos en la circular, y ahí viene, por supuesto, un complemento educativo, que entiendo que Marcela ahora me va a apoyar en eso, cuando hablamos de qué se refieren las medidas tendientes para la inclusión. Las medidas educativas son aquellas que van a corresponder de acuerdo a la necesidad de apoyo que tenga el estudiante en particular. Marcela, te doy el paso. Por supuesto, cuando nosotros hablamos teóricamente de la educación inclusiva, la entendemos como un proceso de innovación pedagógica, ¿ya? Es decir, vamos a abrir el libro en la página 36 y vamos a decir, la educación inclusiva, los sistemas educativos inclusivos implican una innovación pedagógica constante. No es posible desplegar la educación inclusiva haciendo lo que veníamos haciendo, lo que hemos hecho. No hay ninguna posibilidad de innovación si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Ahora, en la práctica eso implica hacer un cambio que permita asegurar el acceso del estudiante a los establecimientos educativos, la participación plena, que se entiende como el bienestar, el aprendizaje y el progreso en su trayectoria educativa. Esos son los principios del Index for Inclusion de la UNESCO, del Index. Ya los profesores y profesoras de las comunidades educativas lo manejan y ahora lo vamos a hablar, lo vamos a expresar de otra manera para los padres y las madres y cuidadores que están hoy día, pero son principios que están establecidos, así como principio de educación inclusiva, asegurar acceso, participación, entendido como bienestar y calidad de vida, y progreso en el aprendizaje. Ahora, esos 3 elementos implican ajustar cosas, ¿ya? Porque como estamos hablando de la educación inclusiva como un proceso de innovación social, cultural,
tenemos que ajustar lo que veníamos haciendo. ¿Y qué instrumentos podemos ajustar en la escuela para promover esos cambios culturales? Bueno, los cambios culturales se pueden promover desde una resignificación del proyecto educativo institucional, donde se haga explícita la respuesta a la diversidad y a la inclusión. Cuando yo voy a los colegios, estamos mirando y dice sello institucional, diversidad e inclusión, ya me está diciendo cosas. Me está diciendo que esa comunidad educativa se adscribe, se siente interpretada por estas visiones más inclusivas. Otro elemento es el reglamento interno. Tenemos que repensar cómo vamos a manejar, por ejemplo, la disciplina, porque si teníamos en algún minuto en un aula 40 estudiantes y uno era autista o uno tenía una neurodivergencia, claro, uno puede desde la lógica cultural entender que se tiene que adaptar, pero si tenemos 6, si tenemos 8, si tenemos 10, como en el chat van diciendo, bueno, es impensable que con los dispositivos de gestión tal como estaban, donde hay una sanción por cada uno de los actos de transgresión de límites, o hay una necesidad de reparación, o hay una expulsión. Si tenemos un estudiante que biológicamente es más vulnerable, es impensable tener el mismo dispositivo de gestión con un estudiantado distinto. Ahora, otros dispositivos de gestión es cómo yo despliego el plan de mejoramiento educativo, el PME, que acaba de terminar y finalizar su fase estratégica, que permite identificar dónde están las posibilidades de mejora. Tenemos necesidad de posibilidades de mejora en los planes normativos, que son el tema de la inclusión, perspectiva de género, jornada completa, convivencia. ¿De qué manera vamos ajustando estos dispositivos de gestión? Para una educación inclusiva no es necesario ponerse a escribir de nuevo el PI, hacer otro PME, establecer otro plan normativo, revisar, hacer otro reglamento interno, sino que es revisar lo que tenemos. Y hemos avanzado muchísimo, no estamos en cero. Cuando llega la ley de autismo a las comunidades educativas, llega ya con una política de convivencia escolar mucho más democrática, más inclusiva, centrada en el eje prevención y promoción del desarrollo. Ya tenemos un PME que nos ha orientado hacia una mirada más inclusiva. Tenemos un decreto 83 que permite una diversificación curricular que tiene que actualizarse para la enseñanza media. Tenemos un decreto 67 que nos permite hacer ajustes en los procesos evaluativos para resguardar el progreso en el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de gestión, hablamos de ajustar las herramientas con el cual el profesorado, la comunidad educativa, los equipos directivos, el sostenedor, fijan sus normas, fijan las reglas de su juego en esa comunidad educativa. Y ese juego, esa comunidad educativa que antes tenía por pie un estudiante o 2 estudiantes permanentes con cupos fijos, limitados, en un aula regular, hoy día puede tener 7. Ya explicamos por qué. Por lo tanto, ese dispositivo de gestión que me servía para una comunidad educativa de hace 10 años atrás, hoy día, con chicos autistas, chicos sordos, chicos con discapacidad visual, con discapacidades intelectuales, con síndromes o no, con trastornos motores, es otra la realidad educativa, ¿ya? Y esa realidad educativa hay que entender que va a ser tensionada, porque la innovación genera tensión. Y esa innovación muchas veces no viene de la manera que quisiéramos nosotros. Cuando estuviera todo listo, pudiésemos empezar. Pero mientras hay decenas de estudiantes autistas que han desertado del sistema educativo, que ahora no sabemos cómo incorporarlos al sistema a través de la validación de estudios, que han optado por la educación en el hogar, perdiéndose todas las oportunidades de inclusión social. Entonces hay un costo de esperar. Tengo una esperanza permanente, como una esperanza perpetua, ¿ya? De que en la medida que nosotros vayamos participando con las comunidades educativas y vamos instalando competencia en los territorios, que tengamos mediación de parte de los coordinadores, supervisores, fiscalizadores, apoderados, que en vez de pelear tratemos de construir. Ya sé que está muy tensionada la familia, nos llegan muchas denuncias informales respecto de cómo lo están pasando, pero no hay posibilidad con nuestros hijos y nuestras hijas
de revertir los avances que tenemos hasta hoy día 2024 con una normativa educativa tan robusta que nos permite seguir avanzando. Ahora, hay hartas cosas que resolver rápidamente. Educación parvularia, sí. Tenemos que resolver lo que está pasando con que no cuenten con recursos directos para la atención educativa de estudiantes divergentes es un desafío. Ya hay la educación parvularia con sostenedores importantes a nivel público, tiene que plantearse de qué manera va a salir con esa respuesta, que no le compete directamente a la División de Educación General, ya de la cual hoy día convocamos este webinar. ¿Y qué pasa con educación superior? Estamos trabajando con ambas subsecretarías, pero esos también son relatos, son trayectorias, son propósitos de mejora en las propias unidades de las dos subsecretarías y de todos los jardines y todas las universidades y centros de formación técnica que también tienen que revisar, porque la ley mandata a revisar todos los dispositivos de gestión desde el inicio de la escolaridad hasta el egreso de la educación superior. Por lo tanto, seguro que ya están esos equipos viendo de qué manera también sumarse, y por qué no es por sumarse voluntariamente, intencionadamente a través del mandato que hace la ley 21.545. Gracias, Marcela. Bueno, la tensión que ha generado en el sistema también se ve reflejada, ¿cierto?, en la cantidad de preguntas que nos hacen los asistentes a este webinar. Señalarles que vamos a recoger las preguntas que podemos ir visualizando en el chat. Algunas las vamos a responder al final, ¿cierto? Porque de todas maneras, para poder hacer este conversatorio se hizo una recogida sobre preguntas frecuentes en relación a la implementación de la ley en el sistema educativo. Y también señalarles que este webinar va a quedar subido a la página, entonces ahí también van a poder visualizar nuevamente los temas que hemos ido conversando. Vamos con la siguiente. Sabemos que los establecimientos educacionales deben contar con recursos materiales, infraestructura, apoyos, ¿cierto?, que permitan proteger las trayectorias educativas del estudiantado en general, pero principalmente del estudiantado con neurodivergencia, ¿cierto? Y en ese sentido, una pregunta que surge de manera muy frecuente es el tema de la inyección de recursos relacionada con la implementación de la ley de autismo en el sistema educativo. En ese sentido, Aarón, cuéntanos, ¿cuál es esta inyección de recursos? Si hay, no hay, ¿qué ha pasado en este tema? Sí, tal como señalaba anteriormente y también precisaba Marcela, esta ley, en particular la ley de autismo, no viene con una inyección de recursos específicos para educación, eh, pero tal como indicaba Marcela, existen recursos que ya está entregando el Estado para necesidades educativas especiales. En particular el PIE, aunque sabemos que tiene la limitación de los 2 cupos, que es algo que se reitera bastante en el chat. Tratamos de ir leyendo las preguntas, pero son muchas al mismo tiempo. Pero también existen recursos, por ejemplo, a través de la ley CEP. Una de las dimensiones en las que puede ser utilizada la ley CEP es precisamente el apoyo curricular, y dentro de eso está el apoyo ante necesidades educativas especiales y, por cierto, la subvención general. Son instrumentos que existen para que puedan ser utilizados por parte de los sostenedores. Y aquí un comentario general, me voy a apropiar quizás de palabras de Marcela en ese sentido, es que finalmente son los sostenedores quienes tienen que destinar los recursos de la forma posible, de la mejor forma posible para la nueva realidad del sistema educativo. No se trata solamente de que puedan existir límites o cupos determinados con los niveles de prevalencia que mencionaba Marcela. Es casi imposible pensar en que solo se puedan atender a 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes por curso, porque bajo esos niveles de prevalencia nos van a faltar cupos en los colegios. En ese sentido es que
finalmente todos los establecimientos, tengan o no tengan PIE, eh, tienen que atender a los estudiantes, y por eso estamos trabajando precisamente en generar capacitación, en instalar capacidades en los equipos con independencia de la existencia de un equipo PIE en particular o no. Eh, para volver a la pregunta, me fui un poco, están los recursos de PIE actualmente, están los recursos de CEP, esos recursos son incluso más cuantiosos y pueden ser utilizados en esto, y por cierto también en la subvención general. No existe limitación para utilizarse en esta materia, al menos dentro de estas tres subvenciones. También en determinados casos, para situaciones puntuales, podría utilizarse la subvención pro retención, es decir, existen algunos recursos del Estado que van en ese sentido. Marcela, ¿podrías ayudarnos a complementar la Sí, respuesta en sí, este por sentido? supuesto. Por Sabemos su- sabemos que ya lo han reiterado, pero creo que es importante darle otra vuelta a este tema del presupuesto que están en El todas las primero, preguntas aparece. el primero, que quiero que me corrijan si me equivoco, pero nosotros en educación para necesidades educativas especiales permanentes no tenemos cupos límite. ¿Ya? Podrían haber 3 estudiantes autistas, 4, eso cambió el 2022, por lo tanto, los sostenedores saben, si siguen las orientaciones de plataforma PIE y de los protocolos de postulación a los programas de integración escolar de la plataforma, sabemos que no hay cupos límites. Lo que hay son plazos para subir a la plataforma a esos estudiantes, hay requisitos para subir a la plataforma los estudiantes con los certificados médicos correspondientes, que va más allá de un test A22, requiere de un certificado médico en un formulario específico, con un despliegue específico y horas profesionales comprometidas, ¿ya? Como por supuesto ha de hacer cualquier sostenedor. Y dicho esto, y tomándome de las palabras que usa Aarón, que yo he venido señalando, con mucho respeto, pero con sentido de realidad. Yo lo que he aprendido en estos 25 años trabajando en el mundo autista, siendo mamá también, dentro de la comunidad autista, siendo educadora diferencial de aula antes de estar en este ministerio, directora de establecimiento, hay responsabilidades que le competen a los sostenedores, ¿ya? Y finalmente, lo que yo he aprendido en esta trayectoria es captar con claridad dónde están las problemáticas. Si nosotros estamos hablando de falta de recursos, yo me preguntaría entonces respecto de la administración de los fondos PIE en los establecimientos educativos con programas de integración. Me preguntaría si estoy en un establecimiento que no tiene programa PIE, me preguntaría por qué ese establecimiento no tiene programa PIE si tiene 100 autistas en sus aulas, ¿ya? ¿Cuál es la razón de que no solicite la ampliación de cobertura a estudiantes con necesidades educativas especiales y por qué no busca financiar esos apoyos con el programa de integración? También me preguntaría por qué no están todos los profesionales que deben estar si tengo programa de integración escolar, también me lo preguntaría. Y me preguntaría cuál fue la rendición de cuentas que tiene que hacer cada año el establecimiento al Centro General de Padres respecto del uso de los recursos públicos percibidos, ¿ya? Entonces, lo digo con cariño, lo digo con respeto, sin ánimo de tensionar, pero también tenemos que tener un sentido de realidad. En Chile existe una libertad de enseñanza, ¿ya? Y existe la libertad de poder tener proyectos educativos financiados por privados en colaboración con el Estado. Pero eso requiere de ajustarse a ciertos convenios de colaboración para cumplir con la labor de colaboración en la función educativa del Estado. Y la población que nosotros lo conversábamos con Aarón durante la mañana en la conmemoración del Día Nacional del Autismo. Si yo soy un sostenedor y me dedico a educación y mis estudiantes ya no son neurotípicos, sino que un tercio de ellos es neurodivergente, tengo que plantearme entonces que la forma en que yo distribuyo los recursos, si bien permanentemente en Latinoamérica son insuficientes, en toda Latinoamérica, tenemos que plantearnos, bueno, si antes teníamos una persona autista en el aula y hoy día tenemos 7, no puedo seguir administrando o tomando las decisiones que tomaba con un autista si ahora hay 7.
no lo digo desde el desconocimiento, lo digo desde el conocimiento. Cuando tú tienes una escuela especial y en esa escuela especial tienes 8 estudiantes por grupo y la mayoría de ellos tiene altas necesidades de apoyo, vas a saber que con un asistente técnico no te alcanza. Vas a tener que recurrir a 2 asistentes técnicos y vas a tener que replantearte el cómo diseñas la programación del aula, porque lo que tenías pensado para estudiantes que podían ser niveles 1, que antes estaban en las escuelas especiales, y hoy día nos quedamos con niveles 3, va a ser distinto, lo mismo que los pibes. Yo tenía estudiantes autistas niveles 1 que no necesitaban apoyo. Bueno, eso cambió. Hoy día los de niveles 2, niveles 3, les pido disculpas a la comunidad autista que está escuchando de esta visión tan capacitista de hablar de 1, 2 y 3, pero solamente con fines pragmáticos de orientar el relato. Entonces, hay que luchar y dar las batallas estableciendo respecto de quién. A ver, el problema es didáctico, el problema es financiero, el problema es multiprofesional porque no hay equipo de apoyo, el problema es paradigmático porque no hay una creencia respecto al derecho a la educación inclusiva. Y una vez, les hablo principalmente a las familias, una vez que tengamos bien claro cuál es la problemática, abogar por la resolución de esa problemática. Pero el señalar, desde mi perspectiva, después de 10 años, y lo digo con mucha emoción, después de 12 años de solicitar una política pública, lo que hay que hacer es avanzar con esa política pública. Pero no podemos quedarnos en la nada. Por supuesto que es insuficiente y vamos a tener que seguir dando y tener que seguir generando indicaciones y seguir generando orientaciones técnicas y seguir generando instancias de formación. Pero es un avance impresionante lo que logró la sociedad civil. Yo estoy tremendamente orgullosa de que fueron escuchados después de tantos años. Y claro que hay que reformular el decreto 170, porque en el 2010 tenía otra lógica. Una lógica integracionista, una lógica que tiene que ver con el diagnóstico, una lógica que tiene que ver con un voucher, con un pago por discapacidad, más allá de la educación inclusiva, obviamente. Pero mientras eso ocurre, tenemos que aprovechar el recurso que tenemos. Y hoy día tenemos el 60% de los establecimientos con reconocimiento oficial con subvención por pie. Bueno, ahí es donde está la tensión, porque las familias elegimos esos establecimientos y por eso se nos llenan. Si el otro 40% paulatinamente logra acceder a programas de integración escolar, esa conglomeración que se ha hecho, ese lote que se nos juntó, se va a dispersar, pero eso va a demorar. Y mientras vamos a tener 7 autistas en un aula. Mi hija tiene 6 compañeras. Ella es la 7ª. Y bueno, es otra la escuela que estamos buscando. No va a ser posible hacerlo de otra manera, porque los chicos autistas, y con eso termino, discúlpenme la emoción ante el sistema, pero esos chicos autistas, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en su casa, encerrados? ¿No van a la escuela? A veces no entiendo mucho las lógicas. Lo importante es avanzar, no desistir, aprender cómo hacerlo, dialogar con las familias, leerse la ley, ver los webinars, instruirse para poder de alguna manera acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas en este tremendo desafío que es incluirse en una sociedad con concepciones muy tradicionales y excluyentes. Importante reflexión, Marcela. Me emociona, se me eriza la piel cuando te escucho, principalmente pensando en que no es la solución completamente mejorar la gestión, tampoco es la solución estar remirando al estudiantado, pero sí son parte, ¿cierto?, de las decisiones estratégicas que nos van a permitir construir una escuela más inclusiva para todos y para todas. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, que tiene relación con las escuelas especiales, porque sabemos que nuestro sistema educacional tiene, en el área de educación especial, tiene 2 líneas, ¿cierto? Por una parte están los programas de integración escolar y por otro las escuelas especiales o diferenciales. Y que aquellas que imparten exclusivamente la educación especial. Estas escuelas son autónomas, ¿cierto?, para determinar sus procedimientos de selección y, de admisión, los que deberán contar con ciertos criterios objetivos que sean
además transparentes y definidos por la propia escuela previo al inicio de las postulaciones, y en ningún caso pueden implicar discriminaciones arbitrarias, ¿ya? ¿Qué criterios recomiendan ustedes considerar, cierto, para la construcción de estos protocolos para las postulaciones? Voy yo primero. ¿Sí? Tal como señalaba Tamara, cuando se hacen esas afirmaciones, porque de hecho lo que ella mencionó es una afirmación que se hace en la circular, es en relación a, en los demás establecimientos existe el SAE y por lo tanto los criterios de selección son los que están ahí, y eventualmente el algoritmo que tiene que resolver en caso de que no haya alguno de los criterios de prioridad. Ahora, con las escuelas especiales o diferenciales, ellas igualmente tienen una norma que las regula, que es el artículo 12 de la Ley General de Educación, que establece que los procesos de admisión tienen que ser objetivos y transparentes. De ninguna manera esto puede dar lugar a que una escuela especial o diferencial, obviamente siempre que los estudiantes estén dentro de su marco eh, de atención, podrían discriminar a quienes pretenden ingresar. Entonces, en ese sentido, los criterios que se fijen deben ser los criterios lo más objetivos posible y que no generen eh, discriminaciones arbitrarias. Ejemplos de estos son los propios criterios de prioridad que establece el SAE. Por ejemplo, eh, que tenga un hermano o hermana en el establecimiento, ser hijo o hija de funcionario, que esto está regularmente vinculado con la posibilidad de que la familia pueda asistir al mismo lugar. Hay otros criterios de admisión que no son tan recomendables, pero que de todas maneras son objetivos, como el orden de llegada. No es tan recomendable porque se nos puede dar los casos que veíamos hasta el año pasado con algunas filas por algunos días, incluso con carpas. Eh, Algunos de los criterios que se nos ocurren. Voy a dejar a Marcela porque yo sé que a ella se le ocurren otros. No quiero copiar los que ella va a decir. Em, Habiendo trabajado muchos años en escuela especial en la región de Valparaíso, eh, sugiero que primero el lugar de residencia sea un criterio. Ya las personas con necesidades educativas permanentes, discapacidad, condición autista, tienen dificultades en los traslados cuando son traslados extensos y tienen menos oportunidades de acceder mientras más discapacidad tengan. Por lo tanto, la coexistencia para mí también es un criterio recomendable. La coexistencia, por ejemplo, un chico autista con importante pérdida auditiva es un chico más vulnerable que un chico sin pérdida auditiva. Ya un chico con epilepsia refractaria, es decir, con difícil manejo medicamentoso, es un chico que requiere más a la escuela especial de lo que lo requiere un chico sin la conducta refractaria. Siempre voy a tender como educadora a resguardar a aquel que tiene mayores indicadores de vulnerabilidad. Mientras más indicadores de vulnerabilidad, como educadora, como profe, asumo que me requiere más. Por lo tanto, los criterios de admisión debiesen estar ordenados resguardando que el chico con mayores necesidades de apoyo, mayor niveles de discapacidad y mayor número de coexistencia, mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica dentro de un territorio con menos oportunidades, es el al que le debo dar prioridad cuando tengo dos estudiantes con la misma condición, la misma edad, la misma necesidad. Entonces, aquel que está con mayor vulnerabilidad social y biológica es el que debiese tener preferencia. Muchas gracias, Marcela y Aarón. Bueno, y queremos finalizar este conversatorio con dos situaciones, más que preguntas, ¿cierto? Que implican mucha reflexión de las comunidades educativas, mucha reflexión de los profesionales y también ajuste, ¿cierto?, de los dispositivos de gestión, y que es el tema de los episodios de desregulación emocional y conductual, ¿ya? Entre comillas, cada episodio de desregulación emocional y conductual
así como el análisis sobre la procedencia o no de solicitar la concurrencia de la familia, deberá ser informado al padre, la madre o apoderado del párvulo o estudiante, a más tardar al término de la jornada de clases, dejando constancia de ello. La pregunta es, ¿a qué se refiere específicamente este punto, a la constancia, y cómo deben registrarse esas acciones desde lo normativo, ¿ya? Y también los acuerdos que están a la base, ¿cierto?, de esta disposición. Eso. Y cuando en la circular se regula este tema, que es a propósito de los episodios de regulación emocional y conductual y el aviso a las familias, siempre se hace desde la perspectiva de que no va a ser siempre posible llamar a un apoderado para su concurrencia al establecimiento. La ley de autismo modifica el Código del Trabajo y establece un permiso excepcional para los padres, madres o cuidadores de personas autistas para que puedan ausentarse de su trabajo para ir a un establecimiento educacional en caso de emergencias respecto de la integridad física. Entonces, de los niños o adolescentes. Entonces, partimos de la base de que no cualquier desregulación emocional y conductual va a, va a generar el llamado a los padres, no debería hacerlo, porque entendemos que hay padres que, algunos pueden tener un trabajo formal donde sí pueden hacer uso de este permiso, pero en muchos casos también existe trabajo informal o trabajo por cuenta propia donde no es tan fácil simplemente llegar e ir al establecimiento. Entonces, cada vez que ocurra un episodio de desregulación emocional, los establecimientos lo que tienen que hacer es observar si es que se cumplen las condiciones que están ahí también precisadas en la circular para llamar o no llamar a los padres. Si es que lo hacen o no lo hacen, cuando termine la jornada educativa, al finalizar, deben darle aviso a la familia del estudiante de que existió un episodio de desregulación emocional y conductual, de que el niño o niña lo tuvo y que por tal y tal motivo no se decidió, o se decidió más bien no llamar a los padres para que concurran a la emergencia. Y de eso debe dejarse constancia, que puede ser mediante algún correo electrónico, la libreta de comunicaciones, no sé, el instrumento que regularmente se ocupe en el establecimiento para comunicarse con los papás. Eso es con el propósito de fomentar que exista la debida comunicación, que se informe a los padres respecto de todo lo que tiene que ver con el proceso educativo de sus hijos. Y, por cierto, el hecho de que quede constancia ayuda ante cualquier posible denuncia al respecto. No sé, Marce, si quieres complementar. Yo estoy esperando el tema del acompañamiento emocional y conductual. Me estoy guardando un poquito. Yo creo que parece que viene al tiro para poder complementar lo que tú señalas. Tamara. De hecho es el último señalamiento que teníamos dentro de las preguntas, porque nuestras comunidades nos piden ya estrategias concretas para tanto para la prevención de estas situaciones desafiantes o de desregulaciones emocionales y conductuales, cómo formular un protocolo de acompañamiento, ¿cierto? Y qué debiese tener perdón, no protocolo, plan de acompañamiento, y qué debiese contener este plan de acompañamiento emocional y conductual. Yo entendiendo que cada estudiante, cada párvulo es un mundo y que se tiene cualquier elemento debe elaborarse mirando al estudiante y no basándose como en un modelo, pero necesitamos tu visión experta sobre este tema para que ayudemos a que nuestro establecimiento educacional, el sistema de nuestro país pueda empezar a construir sus planes de trabajo. Ya. Bueno, para hacer el link con la respuesta de Aarón, efectivamente hay que tener un diálogo
colaborativo con las familias que hoy día está tensionado, es cierto. Y hoy día está tensionado porque tenemos familias que demandaron una política pública por muchos años, que muchos de ellos fueron vulnerados por muchos años, que algunos de ellos tienen su segundo hijo autista, no es el primero, por lo tanto están en una situación muy a la defensiva, están muy estresados y el sistema no ha podido darles a lo largo de la trayectoria educativa de sus hijos una respuesta que les permita tener una buena calidad de vida. En la zona central tenemos graves problemas con algunas localidades donde las madres tienen que permanecer en las recepciones de los establecimientos, donde madres tienen que dejar de trabajar, en otras donde sienten inseguridad y quieren entrar a las aulas. Asumimos, sabemos, conocemos y empatizamos con una tensión que se está dando entre las familias y la comunidad educativa que tenemos que ir resolviendo paulatinamente y siempre vamos atrasados, siempre la respuesta va tardía. Ahora, quisiera señalar respecto de un cambio cultural que es necesario hacer respecto del acompañamiento emocional y conductual del estudiantado autista y voy a utilizar uno de los ejemplos que hay en el chat. Una sala de un colegio, una escuela municipal de un territorio de la zona norte, tiene 35 estudiantes en el aula y dentro de esos 35 la profesora está sola y hay 5 estudiantes autistas desregulados que se pelean y botan y agreden y tiran las mesas. Son ejemplos que están en el chat. El cambio cultural que hay al respecto es que desde una perspectiva tradicional hay 5 niños que expulsar, hay 6 niños que sancionar, hay 6 niños que no están en condiciones de acceder a la educación regular porque su autismo ha mermado cualquier oportunidad y cualquier posibilidad de vinculación con otros neurotípicos, ¿ya? Y por lo tanto hay una visión tradicional en donde tenemos un problema que tiene la familia que tiene que llevarse ese niño, porque no tenemos las condiciones, porque estamos saturados, porque no hay PIE o porque el PIE no es suficiente. Pero mi pregunta es, ¿por qué esos 5 niños se desregulan? ¿Ya? La pregunta que yo tengo es, ¿por qué hay 5 niños en un aula siendo autista que se desregulan, que agreden? ¿Qué no hemos hecho en el transcurso de llegar al 7º básico y no tener desarrollada ningún tipo de habilidades de autorregulación, de regulación mutua, de vida en comunidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Y es ahí donde tenemos que asumir que el acompañamiento emocional y conductual de estudiantes autistas es donde debemos poner la apuesta. Ahí está la apuesta. Es como lo que pasa un poquito con la lengua de señas, perdón, no es mi ámbito, pero aprovechando que estoy mirando a Sebastián, que siempre nos acompaña, tenemos un problema si un chico sordo no maneja el lenguaje de señas o la lectura labiofacial cuando entra en la enseñanza media. Ya es algo que compartimos con Andrea Pérez, que hoy día nos acompaña, que es una problemática, porque es el medio efectivo de comunicación, de inclusión, de participación. Bueno, pensemos, un chico ciego que no maneja un braille o que no usa el bastón de manera efectiva, también tenemos una dificultad para poder promover su participación social. O lo mismo si hay un chico que no acepta el uso de una silla de ruedas cuando tiene una movilidad restringida. En el caso del autismo, su talón de Aquiles es la vulnerabilidad emocional y conductual. Es ahí la vulnerabilidad. Por lo tanto, donde mayores apoyos seguramente va a requerir el estudiantado autista es en eso. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos para que estos 5 estudiantes que dejaron la grande en las aulas no lleguen a ese estado emocional? Porque ese niño que está en esas condiciones no está bien. No está bien y está reaccionando a un entorno que hace bullying. Hoy día estábamos en una escuela de Huechuraba y los propios estudiantes autistas contaban de trayectorias educativas con mucho maltrato. Ya, por lo tanto, llegan a 3er y 4º medio en unas situaciones de precariedad emocional, con una sensación de ineficacia y de soledad y de frustración, que se canaliza en ideación suicida, o se canaliza en autolesión o se canaliza en heterolesión. Pero eso tiene un costo. El no tener acompañamiento en tu vida, principalmente en pubertad y adolescencia, hace un mal pronóstico de la persona autista. Y ese acompañamiento pasa por prevenir las situaciones de desregulación, porque cuando están los 5 estudiantes autistas golpeándose en el aula, es poco lo que yo pudiese hacer desde una perspectiva educativa. Por eso surgen ideas y fantasías respecto a estrategias conductuales que no son educativas,
voy a pedir que aumente la risperidona, voy a traer una colchoneta y lo voy a planchar, lo voy a enrollar en una frazada y lo voy a dejar en mi pectoría, voy a gritar y lo voy a sancionar. Unas fantasías como que eso realmente resultara. Y los que somos profe y hemos trabajado con chicos autistas sabemos que eso no resulta. Lo que sí resulta es plantearnos, tengo 5 estudiantes en sexto básico. ¿Qué gatilla la desregulación en esos 5 estudiantes? ¿Es el exceso de demanda? ¿Es la incertidumbre? ¿Es el hambre? ¿Es el hambre? ¿Es una sensación de ineficacia social? ¿Hay alguna habilidad social que estemos trabajando para aquello o estamos centrados exclusivamente en los aprendizajes de los planes y programas de estudio? Porque no hay estudiante estresado que aprenda, no hay estudiante que se agreda con otros que aprendan, no hay estudiante con ideación suicida que pueda permanecer en el aula, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué hacemos como comunidad educativa para evitar las desregulaciones, dado que la autorregulación biológicamente no aparece, aún no se desarrolla por una hiperconectividad en el lóbulo prefrontal? Entonces, ¿qué hacemos? Entender primero que hay una condición neurológica que muchas veces impide la regulación emocional. Hay una amígdala cerebral donde se concentran las emociones que explota y agudiza, y al mismo tiempo de 5 y de 6. Segundo, que el acompañamiento emocional y conductual es una acción formativa, no es una acción terapéutica. Acompañar emocionalmente a nuestros niños y nuestras niñas autistas es una acción formativa que se da en espacios naturales de interacción, y ni el mejor psicólogo ni el mejor neurólogo puede revertir la situación si no hay desarrollo de habilidades emocionales y sociales desde primera infancia. Lo tercero, no hay ninguna posibilidad de que esto se supere de manera espontánea. Esos 5 estudiantes se van a seguir golpeando en el aula si no hay un plan de acción, no un protocolo de respuesta a la desregulación. No lo juntemos, sino hay un plan de acción para mitigar esas desregulaciones. Y esas desregulaciones van a ser mitigadas en la medida que trabajemos colaborativamente, porque no hay una posibilidad de que un profesor, un psicólogo, un coordinador PIE o un neurólogo lo resuelva de manera individual. Y por lo tanto, cuando hablamos de planes de acompañamiento emocional y conductual, no es el formato, no es el papel, es tener la mirada de que si tengo 20 estudiantes autistas en mi escuela, requiero 20 estrategias, así 20 estrategias para evitar la desregulación, porque no tenemos las herramientas para sostener en el espacio educativo ese nivel de desregulación, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, ahí tenemos los equipos multiprofesionales que requerimos profundamente, que requerimos que el psicólogo nos ayude a identificar los estresores, que el encargado de convivencia nos ayude a mediar con el profesor para que evite la demanda académica y la demanda social, así como el ruido, ustedes lo reconocen como un gatillante de estrés en el autismo. Otro de los gatillantes en el estrés en el autismo es el juicio social, que otros digan algo de mí terrible, y lo otro es la demanda académica o la demanda social, hacer cosas para encajar, hacer cosas para rendir. Y muchas veces el plan preventivo pasa por anular la demanda académica. Y me dicen, ¿pero cómo? Si esto es un colegio. Sí, es un colegio para un estudiante neurodivergente en situación de estrés o depresión, ¿ya? Y eso significa que para que tú logres que siga vivo, que suena muy fuerte, pero si a mí me preguntan cuál es el principal propósito respecto a estudiantes autistas, niveles 1 en situación de riesgo en espacios escolares, es que siga vivo. Y eso significa tomar decisiones de priorización de la vida. Y la vida va a continuar en la medida que salgamos de la pubertad y salgamos de la adolescencia, porque al llegar a la adultez hay mejor pronóstico en la medida que resististe la adolescencia. Bueno, esto podría hablar mucho rato de esto, no es el momento, pero este es un inicio.
¿Qué tendría que tener un plan de acompañamiento emocional? La identificación del estudiante, por supuesto, la delimitación de las necesidades de apoyo, qué necesita, qué tipo de estrategia. Hoy día conocimos a un estudiante autista que no respetaba turno, que no escuchaba lo que decía el interlocutor, que no tenía una escucha activa, que su interés estaba permanentemente en la conversación. Ya, ese es un chico que requiere un acompañamiento emocional y conductual, porque en cualquier minuto se va a desregular por no escuchar al otro. Tenemos que identificar cuáles son los propósitos efectivos que podemos cumplir en el establecimiento y plantearnos una resignificación del rol del acompañamiento de pie. El profesorado conoce estas restricciones del estudiante autista, porque yo no me he encontrado favorablemente entre estos 25 años con un equipo docente que ante la evidencia biológica se resista a hacer ajustes. No conozco. Favorablemente me he encontrado con profesores que ante la evidencia biológica, ante la estrategia psicológica de intervención y de apoyo, sí cambian sus prácticas, pero no tienen la culpa de no haberla cambiado antes. Por eso es una transformación cultural, porque antes no llegaban a la escuela regular, no habían tantos, los sancionábamos y los expulsábamos, quedaban suspendidos o estaban en escuelas especiales como única opción. Respecto a formación, estamos trabajando en un diseño de un curso con el CPIP y hay un webinar que prontamente, la María Paz sabe cuándo es, pero viene un webinar solamente de acompañamiento emocional y conductual, mientras los invito a ver el que ya hay, que hicimos con la doctora Valeria Rojas de la región de Valparaíso y con el psiquiatra Gabriel Gatica de la Universidad de la Frontera, en Temuco, porque ahí hay un buen insumo inicial, pero se viene otro donde vamos a conversar estas cosas en profundidad, porque da para largo, ¿no? Da para largo para poder instruir en el ámbito, y tampoco hay tanta formación en el ámbito. Hay más experiencia de fracasos, en mi caso, ya valga la redundancia, que formación pura. Yo puedo manejar una desregulación por todas las veces que se me desregularon los niños. No es que lo haya leído, se me desregularon tantas veces me mordieron, tantas veces vomitaron, tantas veces me hicieron sentir que no tenía el control y tuve miedo y tuve ansiedad, que finalmente fuimos aprendiendo a hacerlo. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Aarón. Quedan muchas preguntas en el chat y también experiencias de vida de las familias, experiencias que también nos ayudan a poder mirar, ¿cierto?, de una manera sensible, respetuosa al estudiantado autista y al estudiantado neurodivergente y conducir, ¿cierto?, toda respuesta educativa hacia el bienestar y la protección de las trayectorias educativas del estudiantado. Señalarles también que hemos recogido las dudas, los testimonios, lo hemos ido anotando y este video va a quedar disponible a partir de mañana en la mañana, al mediodía, más o menos, para que lo puedan volver a revisar. Y tal como señaló Marcela, en la página hay muchos documentos, muchos videos que ayudan, ¿cierto?, a que nos vayamos impregnando de ciertas estrategias, del lenguaje que estamos utilizando actualmente a nivel ministerial y con el cual queremos que también trabajen los equipos en las aulas y los equipos directivos también. Así que con esto damos por terminado este webinar, agradeciendo la participación. Fue una participación total, había un grupo de 1000 participantes y había un poquito más de 1000, así es que agradecemos la participación, agradecemos las preguntas, también se agradecen las críticas, porque eso nos ayuda a poder crecer y a poder mejorar este sistema que requiere permanente revisión y reflexión. Gracias, Aarón, por acompañarnos en este desafío, y a las comunidades que están presentes, a las familias. No desistir es lo que mejor puedo compartirles. No desistan y busquemos la forma de salir adelante, y agradezco muchísimo a todo el equipo que está trabajando por ello, y también en especial a la Superintendencia de Educación. Sí, gracias por la invitación y sobre todo a las familias que formaron parte del webinar. Les invitamos a que puedan leer la circular. Ahí hay
muchas respuestas a muchas de las preguntas que han ido saliendo acá. Así que esperamos que sea un insumo también importante para el día a día. Gracias, Sebastián. Dejaremos en el WhatsApp la página web en el chat, la página web de especial.cl y también el sitio de YouTube del Ministerio.